Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Vivo Protein. Energía para avanzar. El de hoy es un capítulo muy especial de Detrás del juego. Debo reconocer que jamás imaginé que alguna vez estaría en una situación como esta. Tener al frente, a punto de iniciar una conversación, al máximo ícono del periodismo deportivo chileno. Un hombre al que admiro profundamente por su profesionalismo y exuberante pasión con el que ha ejercido el bello oficio de las comunicaciones por más de 5 décadas. Un personaje que forma parte de la historia popular y cultural de Chile, de la radio y de la televisión. Su voz, sus relatos, su impronta están en nuestra memoria colectiva. Como dicen los más jóvenes, una persona con aura. Alguien que sigue marcando pauta porque ha sabido mantener una vigencia inalterable a pesar del tiempo y los profundos y dinámicos cambios que han enfrentado los medios de comunicación. Ahí está y allí sigue, siempre en primera línea. Estudió Derecho, pero abandonó la carrera para seguir una vocación más profunda, la del arte de comunicar y transmitir las emociones del deporte. Periodista, relator, entrevistador, comunicador por excelencia. Autor de frases que surgieron casi espontáneamente en momentos de máxima emoción y quedaron registrados para siempre. Nadie excepto él puede decir que ha entrevistado a los más grandes deportistas del mundo de los últimos 50 años. Sí, a casi todos. Nadie como él testigo in situ de mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos y de las más variadas competencias internacionales. Ni hablar del deporte chileno. En Detrás del Juego recibimos a un gigante de las comunicaciones. Nos subimos al cielo en una mágica escalera. Me pongo de pie para darle la bienvenida a este capítulo especial a Pedro Carcuro Leone. Pedro, gracias por estar acá y darte el tiempo de poder conversar conmigo en Detrás del Juego, en este podcast de Radio Pauta. Partimos mal, Fernando Agustín, porque hiciste algo exagerado que, claro, me golpea en el ego que todos tenemos, pero creo que es exagerado. Yo quería partir, me obliga a darte esta respuesta, porque yo quería partir estamos grabando esta conversación y la estamos grabando en el día en que Diego Armando Maradona está de cumpleaños. Mira, sí. Cumpliría 65 años, así que para mí significa una emoción muy especial y será la conversación más deportiva que tengan esta jornada contigo, a pesar de que después hay obligaciones de ir a ver el fútbol. Por supuesto que sí, Pedro. Bueno, apartamos con eso. Yo decía, una experiencia maravillosa, fantástica, me imagino que te llena de orgullo. Más de 50 años de trayectoria y la posibilidad de haber entrevistado como nadie en Chile a los máximos referentes del deporte mundial, partiendo por, quizás, lo has dicho muchas veces, tu ídolo deportivo, Diego Armando Maradona. Estamos más cerca de los 60 que de los 50. Bueno, en realidad 55, ¿no? 50, yo empecé el 68 en radio, así que estamos completando 57 años. Mira, más cerca de los 60 años. Más cerca de los 60 y bueno, dentro de la pega que he hecho, evidentemente que entrevistar a Maradona ha representado mucho para mí porque se fue desarrollando una relación natural. No soy amigo de Diego Armando Maradona, nunca lo fui, pero sí fue una relación de mucho respeto, de mucha cordialidad, de mucho reconocimiento, y eso a ti te enorgullece, porque mal que mal un tipo que da 500 entrevistas al año, que tenga la deferencia de decirte que se acordaba de cuando yo lo fui a ver a La Habana y dijo, porque a mí me han golpeado y me han destruido todo menos la memoria, es algo que te hace sentirte lleno de orgullo. Así que, bueno, y además para mí, cada vez que lo veo, porque sus imágenes son repetidas y repetidas en distintas plataformas, y cada vez lo encuentro mejor. Esto es como cuando decían que Gardel cada día cantaba mejor. Y tú siempre... Este es el Gardel del fútbol para mí. Tú siempre separaste la parte más personal, su vida privada, que en realidad de privada tenía muy poco, ¿no? Sus falencias, sus caídas, el tema con la droga. ¿Eso siempre lo pusiste aparte al personaje deportivo? Yo creo que Galeano dice algo muy certero y que evita cualquier comentario. Dice
que Maradona es el más humano de los dioses y enumera todos los defectos y lo pone sobre la mesa de un modo brutal, descarnado, sin ningún tipo de maquillaje ni de acomodo. O sea, Maradona es la suma de imperfecciones y tú no las puedes negar al momento de analizarlo como personaje de la cultura popular de un siglo. Pero en la suma, en el total, para mí es un genio que me regaló momentos. Yo siempre decía, Fernando, que a mí, yendo a la cancha, a ver tantos y tantos, he tenido la suerte de ver desde el Dream Team hasta la selección brasileña del 70, que hice el Mundial, ese lo hice desde acá, que fue el primero que hice. Yo te digo una cosa que cuando uno tiene esta fortuna, hay dos tipos que a mí me asoman de una manera particular y especial. Diego Armando Maradona y el Chino Ríos. Hay puro talento, yo ¿no? creo que es la suma del placer. Y yo, más que admirar el talento, el placer que ellos provocan es indescriptible, incomparable, y yo me conformo con eso, con haber sido testigo vivo de cómo, por ejemplo, el Chino aplastó a Agassi en el partido, en la final de Key Biscayne, en el partido del número 1. Te voy a contar una anécdota muy breve. ¿Sí? Yo estaba en la tribuna de prensa y estaba con un periodista italiano y con otro periodista español. Me tocaron ahí en la fila, así que conversaba con ellos. El italiano era bien notable en esto del mundo del tenis. Era un periodista especializado en tenis que trabajaba en uno de los periódicos italianos, no sé si en La Gazzetta o en otro. Y yo, para agrandarme un poco, le dije, mire, hoy vamos a tener la suerte de ver a los dos tenistas más talentosos del mundo. Y él me contestó, estábamos hablando en italiano, me contestó en italiano y me dijo, mire, me dijo, Agassi al lado del Chino Río es un cargador de camiones. Que me perdonen los cargadores de camiones, pero eso fue lo que dijo el periodista italiano. Así como Galeano. Hay frases que te evitan hablar mucho. Increíble, ¿no? En relación con... A mí me da rabia el Chino porque Sí. podría... Puede haber llegado mucho más lejos, haber sostenido un tiempo mayor, por supuesto, su tremenda capacidad tenística, muchas más semanas probablemente ser número 1 del mundo y otros objetivos que lamentablemente no pudo lograr, no alcanzó a llegar. Cuéntame un poquito, tú lo fuiste a ver a La Habana, Maradona, cuando Sí. le estaba siendo sometido a un tratamiento especial, estuvo a punto de morir en esa oportunidad. Resucitó. En esa oportunidad, Coppola me lo contaba antes y después, o sea, antes no, pero me lo contó inmediatamente después de los hechos. Él estaba en La Habana cuando lo entrevistamos y después ha venido a Chile y me estaba muerto. Maradona estaba literalmente muerto y lo salvaron de milagro. ¿Y cómo se gestionó esa entrevista, Pedro? Bueno, era el equipo, nosotros teníamos un equipo de producción periodística que encabezaba Guillermo Muñoz. En el de Peapá. En el de Peapá, que era extraordinaria. Y nosotros fuimos el segundo equipo que llegó a La Habana a entrevistar a Maradona, incluyendo a todos los argentinos. Fuimos los segundos en llegar. Y nos llamó mucho la atención que él nos pidió dos cosas antes de partir. Una de ellas nos trajo problemas. Una caja de Coca-Cola Diet y una radio a pila. Mira. Y la caja de Coca-Cola Diet nos obligó a estar no detenidos, pero sí retenidos en el aeropuerto de La Habana. ¿Era un producto no se comercializaba en Cuba? No había, no existía. Era un producto además del imperio. Claro, tal cual. ¿Y qué hicieron? ¿Gestionaron con el gobierno? No, sí, fue muy simple. Guillermo tuvo la mejor ocurrencia. Esta caja de Coca-Cola es para Diego Armando Maradona. No, Distinta. sí, nos pusieron escolta, te exagero, para ir al hotel. Entrevistas pagadas, me imagino, ¿no? Sí. No te voy a estar mintiendo. Coppola, evidentemente, no iba a dejar pasar la oportunidad. No sé si lo hicieron no sé con quién se negoció, pero ahora no era una cantidad de dinero estratosféricas como otras que se pagaban o que se ofrecían en los estelares de televisión de los años 90, cuando la televisión en Chile vivía años de gloria financiera y económica. ¿Y con Marcelo Ríos tu relación cómo es? ¿O cómo fue? Mira, de contrastes. De pronto
muy distante, se enojaba cuando uno hacía alguna crítica, no soportaba la crítica, y en otras oportunidades muy agradable. Te cuento la agradable, por ejemplo. Yo estaba cubriendo a Zamorano en el campeonato 94-95. Estaba en Madrid. Y el Chino Río, pero por ahí, terminando. Claro. Y el Chino Río estaba jugando en Roland Garros. Y me mandaron. Con el camarógrafo que estaba, nos mandaron a los dos. No estábamos acreditados, compramos un boleto para entrar. No, él lo jugaba en la cancha principal. Nos ubicamos allí y los tipos... no era un tipo desconocido, nadie podía decir, Carcuro lo conozco. Desconocido, y el camarógrafo ni siquiera sacó la cámara arrendamos una cámara chiquitita. Perfecto. Ni siquiera la sacó de la maletita porque fuimos por el día a París, desde Madrid. Salimos temprano en la mañana, llegamos 11:30, 12, ya estábamos en la cancha. Me acuerdo que detrás mío estaba el embajador con Ominami. Perfecto. Sí, con ellos compartí esta jornada. Y tuvimos marca personal durante toda la tarde. No se pudo grabar ni un centímetro, nada. Claro. Bueno, terminó el partido, fuimos a la conferencia de prensa, ahí nos escabullimos, logramos ir a la conferencia de prensa y le dije yo, Marcelo, mira, me pasó esto y esto, vine de España para acá y no he podido hacer nada. ¿Qué hacemos? Entonces me dijo, ¿en qué hotel está? En tal. Pues nosotros nos quedábamos a dormir esa noche en París, nos íbamos al día siguiente en la mañana. Dijo, son las 4 de la tarde, a las 6 nos juntamos en la puerta del hotel. Y llegó. Conociendo al Chino Río, dije yo, vamos a estar ahí, pero mala suerte nomás. Y llegó. O sea, tuvo un gesto tuvo gesto, claro, de humanidad. Ya. ¿Y de las otras, varias, no? Así más incómodas. Bravo. Era bravo. Se mandó algún titular en diario, me hizo bolsa en alguna oportunidad y dentro del legítimo juego que existía, no sé si legítimo, pero dentro del juego, con reglas tan particulares que existía en la relación de nosotros, claro, los periodistas con el Chino Río. ¿Y guardas objetos preciados de protagonistas del deporte, Pedro, que hayas tenido acceso? Fíjate que el domingo en la noche, cuando llegué a la casa, me encontré en la chaqueta la credencial del Mundial de Ciclismo. Que acaba de hacerte... Y yo dije, a lo mejor esta puede ser la última credencial de un campeonato mundial que yo vivo in situ. Y no tengo nada, perdí las credenciales, no tengo de verdad, que no tengo nada, ni siquiera he guardado videos, porque habiendo entrevistado a casi todos, hasta antes de Messi, Cristiano Ronaldo, llegué hasta Usain Bolt. O sea, bien vigente el entrevistado. Ali también. Mira. Pero llegué hasta Bolt, no he entrevistado nunca ni a Messi ni a Cristiano. Y no guardo ni un video, nada, con tanto personaje. Pero fantástico. Tú estás lo mejor estaba guardado en el archivo de TVN. Hay algunas cosas que están en el archivo de TVN. O sea, tus encuentros con esos grandes deportistas. El otro, me acuerdo cuando se hizo el homenaje que te dio bien bonito la Municipalidad de la Florida y el Audax Italiano. La sala principal, el salón principal del estadio lleva tu nombre, Pedro, así como la caseta principal de televisión. Tu hijo, el doctor Giovanni Carcuro, dijo que él guardaba una camiseta firmada por Maradona. Eso sí lo tiene él. Esa la tiene él. ¿Esa te la dieron a ti? Me la dio Maradona. Te la dio Maradona, ya. Ese día en La Habana fue. Ya, perfecto. Si quieres te lo cuento. Sí, te firmó la camiseta, la que estaba usando. ¿Cómo fue eso? Estábamos, llegamos él vivía en un condominio, por decirlo, era una clínica que tenía cabañas. Ya. ¿Ah? Como estos condominios, estos recintos colectivos que existen para la tercera edad. Perfecto. En este caso era para gente que estaba rehabilitándose fundamentalmente de alcohol, de drogas, etcétera. Y ahí estaba la señora de Claudia Diego, Villafañe, estaba Claudia, estaba Coppola, y parece que un tercero, no me acuerdo bien, y él.
Y nos tomamos el tiempo, incluso estuvimos jugando un poco a la pelota con él en el pasto del bungalow, del departamento, perfecto, no sé cómo llamarlo, donde él vivía. Y después de eso hicimos la entrevista. Y cuando terminó la entrevista, seguimos conversando con los protagonistas, que eran también Coppola, la Claudia, etcétera. Y Maradona se despide. No se va. No se despide nadie. Dije yo, pucha, qué mal educado. Comida hecha, amistad deshecha. Me sentí muy... Y pasaron como 10 minutos. Y bajó con la camiseta número 10 de la selección argentina. Entonces me dijo, este es un regalo que tengo para ti. Le dije yo, no, házmelo por favor, dedícaselo a mis hijos. Y le puse ahí para Franco y Gianni, con cariño, Diego. Y yo se la entregué a Giovanni. Y él la ha guardado y la ha mostrado. Hace un poco tiempo la mostramos en TVN. Es un tesoro. Es el tesoro más preciado, porque no tengo camisetas de Iván, del que recuerdo momentos imborrables. No tengo guantes de Martini. Tantas otras cosas a las cuales podría haber accedido. A lo mejor hasta una camiseta de Pelé, con el que tuve una gran relación. Una gran relación. ¿Con Pelé? Sí. Y todo parte... que estas son a veces la historia. Nosotros hicimos un programa para uno de los campeonatos del mundo de fútbol con historias de los campeonatos mundiales. Lo hice con Pedro Cárdenas, un gran productor del área deportiva TVN. Era el director y productor ejecutivo del área. Y fuimos a Nueva York, con Maradona a La Habana, con Pelé a Nueva York. Y estuvimos como 3 días con Pelé. 3 días, así que se generó una relación de simpatía. Y después aquí en Chile yo le hice algunos eventos con el Banco Santander, claro, que lo patrocinaba él. Sí, usaba la camiseta, la chaqueta roja del banco. Claro, hice cosas con él acá, así que para el Mundial del 82 tuve la oportunidad también de compartir el sorteo con él. Así que hay buenas historias con Pelé también, ¿no? Hay buenas historias. Pero bueno, te han preguntado mucho en el último tiempo respecto de tus grandes frases en los relatos. Entendemos que no son frases preparadas, que te surgen casi espontáneamente, pero que recurres a un chip que tú tienes guardado y que tiene que ver con información y con tu formación cultural. Esa ha sido tu técnica, ¿no? Sí. Eres un gran lector, eres un gran consumidor de cultura, de libros. ¿Qué es lo que te atrapa? Desde las letras de un tango hasta un buen libro. Ahí te inspiras tú. Me quedan se me genera... tengo un archivo donde se van guardando automáticamente. No es que yo diga, pucha, que esta frase hay que guardarla para usarla algún día en un relato. No. Pero son las frases que yo uso, las guardo en el archivo y surgen espontáneamente. A veces ni siquiera son frases. Bueno, ahí también está lleno de frases que los uruguayos todavía recuerdan el partido de la Copa América del 2011, el partido en que le ganan en cuartos a Argentina, en cuartos fue. Exacto, lo sacan de su propia Copa América. Los eliminan en tanda de penales. En Santa Fe creo que el partido. Y claro, los uruguayos se acuerdan cuando yo voy a Uruguay de ese relato. Y, por ejemplo, ahí usé el discurso de Eduardo Frei Montalva de la Patria Joven del 58. Cuando en el Parque Cousiño, no en el Parque O'Higgins. Así se llamaba Cousiño, ya. Parque Cousiño. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí. Ya. Así que para mí es uno de los discursos más espectaculares de los que yo me he dedicado a leer discursos de la historia de la política chilena. Algunos quise descubrir a León de Tarapacá, a Arturo Alessandri Palma, quise descubrir algunos radicales que tenían gran repercusión, como Julio Durán Neumann, pero creo que el discurso de Frei Montalva, el discurso de la Patria Joven, para mí está entre los 2 o 3 más memorables de la historia política. Y yo traduje lo que él decía a los jóvenes que estábamos ahí, lo traduje
en una apología futbolística del uruguayo, con eso que pero sobrado de cariño. Más uruguayo que nadie. Te salió muy uruguayo, como si fuese puntero, un charrúa más. ¿Es cierto que compraron los derechos de ese relato para hacer una publicidad? Hicieron una empresa equivalente a Entel Perfecto. De telecomunicaciones. Le compró los derechos a TVN y me compraron derechos a mí también, que no me los pagaron nunca. Así que tiene su parte. Pero la gente que no lo puede buscar, está en YouTube, pero un poco tú dices, cuando eliminan a Argentina en la tanda de penales, recurre al discurso de Frei, que claro. Frei dice, bueno, ustedes son los mismos de 1800... Ustedes son los de Cancha Rayada, son los de Chacabuco, ese es el discurso. Frei va diciendo toda esta hitos historia. De la historia, y tú recurres a la historia de futbolística de Uruguay, ¿no? Claro, son los mismos de los Juegos Olímpicos, son los mismos del Maracanazo, son los mismos de las Copas Libertadores. O sea, la tradición ganadora del fútbol uruguayo. Maravilloso, maravilloso. Es llamativo que ese sea porque te lo he visto en entrevistas, tu relato más que te atrae, con el cual te sientes más representado. Es que ¿sabes por qué? Porque yo creo que la epopeya más grande de la historia del deporte mundial, la historia más grande, se escribió el 16 de julio de 1950 en el Maracaná, con el triunfo de Uruguay frente a Brasil. Hace una semana, sin pensar en esta entrevista, yo me leí una crónica de Soriano, ¿la conoce? ¿Cuál? La noche del título de Uruguay. Creo que Soriano se va por los bares y en uno de ellos se junta con Obdulio Varela. Yo no sé si será verdad o mentira, pero yo la he leído varias veces. 20 veces y la leí hace una semana porque quería emocionarme de nuevo. Es una joya y ahí queda muy bien representado todo lo que significó esta jornada gloriosa de los uruguayos. Para mí es lo más grande de, no sé, a lo mejor hay algún otro, pero es lo más grande del como deporte. Hazaña deportiva. Sí, la victoria de Uruguay contra Brasil. Claro. A un gigante en el Mundial de Brasil, en el Maracaná. Un país que había construido en un estadio para ser campeón del mundo. Tal cual. No para jugar el Mundial, no. Para ser campeón del mundo. ¿Y qué te pasa? Bueno, me imagino que también son relatos muy importantes. Para muchos, me incluyo, el relato del Mundial de Francia 98, el gol de Salas a los italianos. Está lindo ese. ¿Y ese dónde surgió? Eso es espontáneo, ¿no? Ese es del archivo así, ¿no? Ese no. Se subió al cielo en una mágica escalera. Alguna vez algo de eso lo tengo que haber leído en algún cuento, en alguna revista, en el gráfico. Por ejemplo, hay una frase que el otro día la recordaba un amigo. Que a mí me gustó mucho y pasó inadvertida, que yo dije, a propósito de un gol de Iván Zamorano, yo dije que es eterno perseguidor de abrazos. Mira, bonita. Esta es una linda... ¿Es de un tango? Es de una poesía dedicada para un gran pianista de la historia del tango. Pero es bonito esto, entender de que los relatos están inspirados en productos culturales, digamos. Claro, no son frases armadas por mí, inventadas. No me quiero adjudicar obviamente que viene, un derecho que no tengo. Sí, pero... No podría cobrar derecho de autor. No, pero están inspiradas en eso y eso tiene que ver con tu formación cultural, digamos. O sea, que lamentablemente se ve cada vez menos... y particularmente, no sé cuál es tu visión del periodismo actual, que quería ir para allá también, Pedro. ¿Eres crítico? ¿Eres de alguna manera también quizás comprensivo? Yo soy comprensivo y crítico. Ya. Porque entiendo que son tiempos distintos. Los viejos maestros con los cuales yo tuve la oportunidad de empezar en esto me decían que leer era fundamental para ser un buen periodista. Fundamental. Porque adquieres vocabulario, porque vas recogiendo información básico. Y otra cosa que me decía el viejo Pepe, José Gómez López. Gran periodista. El papá del que fue ministro de Justicia en algún momento. De José Antonio Gómez. De José Antonio Gómez. El viejo Pepe me decía... Y para titular, él trabajaba en diario. Claro.
Dice, para titular, las letras de tango son indispensables. Sí, de ahí me quedó grabado esto del tango. Fanático también del tango, lo sabemos, eres un gran seguidor también de ese estilo musical. Es que soy fanático de Buenos Aires, sí. Fernando, entonces eso... ¿Más que cualquier ciudad italiana? Es un amor distinto. Ya. Es un amor distinto, pero son amores muy fuertes los dos. Ya. Sí. ¿Qué te atrae de Buenos Aires? ¿Qué es lo que más...? Bueno, aparte del tango, evidentemente. El fútbol, probablemente. La cultura que tienen ellos, deportiva. Hasta hace algún tiempo, que ahora se ha ido perdiendo un poco en estos últimos años, la calidad gastronómica de Buenos También. Aires era algo que... Yo me especializaba en los tiempos en que íbamos a las Copas Libertadores, Claro. Te estoy hablando de 30 años. De llevar a los colegas Sí, pues. a las picadas mías en Buenos Aires, quedaban pero locos, sobre todo los del canal, Michael Miller, Guillermo Muñoz, quedaban pero... ¿Te los conocías todas? Conocía todo porque me Y dedicaba... los mozos te conocían, fíjate, una anécdota, deja hacerte paréntesis, una vez, yo, el año de haber sido 96, época de Sala, cuando llegó y estábamos recorriendo el centro de Buenos Aires, entramos a un restaurante y uno de los mozos dice, aquí ha venido don Pedro Carcuro. Sí, no sé. Don Pipón se llamaba el restaurante, no sé si te acuerdas, pero probablemente coincidió en algún momento. Don Pipón era un restaurante que estaba por Corrientes, Exactamente. pasado la 9 de julio, en la zona de los teatros. Tal cual. Pero no en el centro, sino Sí. que un par por ahí a la altura de Montevideo. Para que veas así. que sí, certifico que hiciste un recorrido gastronómico o has hecho un recorrido gastronómico. Ahora, me gusta todo, me gusta me gusta la cultura de Buenos Aires, una ciudad donde se habla de libros, donde se invita a un escritor con mucha facilidad a un programa de televisión. Absolutamente. A Sacheri lo vi hace un par de noches aquí para invitar a un escritor, es porque te fallan todos los invitados. Increíble, sí. ¿Estamos de acuerdo en Sí, eso? estamos de acuerdo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Cuál sería el consejo para los futuros periodistas, o los que se están formando, o los más jóvenes? Si le pudiese dar un consejo deportivo, los periodistas deportivos, básicamente. Yo a todos, yo les diría que hay que tener pasión por lo que uno hace. Si tiene mentalidad de funcionario, con reloj de salida después de las 8 o 9 horas, vas a ser siempre un desastre. Dejar una nota botada porque se cumplió el horario y que siga otro, creo que representa una falta de apego, una falta de respeto a sí mismo, de querer, yo soy bueno y tengo que hacer la mejor nota. Y creo que la pasión es fundamental en cualquier oficio para llegar. Y después cuando uno llega, la perseverancia, la disciplina, el saber aceptar muchas veces determinaciones que te duelen en el hígado, pero todo eso va formando parte del bagaje con el que uno se va formando. Yo te decía, leer es fundamental, estar informado es fundamental. A mí me pasa algo dramático con los periodistas jóvenes, que es lo más que, mira, que me hago... Yo trabajo a mí me gusta trabajar con jóvenes, me gusta trabajar con todos, son jóvenes. Y me llevo muy bien porque a ellos les gusta mi manera de trabajar y aceptan muchas de las recomendaciones. Y hay algo en que yo los reto cuando, por ejemplo, les digo, ¿conocen a Frank Sinatra? Y no lo conocen. No saben quién es la Marilyn Monroe, por decirte. Por hablar de la cultura contemporánea, cultura popular contemporánea de los últimos 50 años. No me voy a echar atrás a hablar del Renacimiento. Claro. No, lo de ahora, de la música popular, del cine, del deporte. Entonces, a mí esa carencia de... Dicen que hoy no existe capacidad en los jóvenes en poder leer 20 páginas seguidas, porque estudian en el celular, Claro. por decirte de un modo bien simple. Ya te voy a preguntar, porque estás también incursionando hace un buen rato en las redes sociales, has entrado en ese lenguaje más moderno, más actual. Pero quisiera primero seguir repasando esta historia bonita tuya con el periodismo, los medios de comunicación. ¿El Zoom Deportivo fue el pick en esa dupla con don Sergio Livingston, con el Zapito?
Estoy hablando de tu carrera. Yo creo que el Zoom es más Sergio que la pareja. Creo, perfecto, sinceramente, porque yo estuve casi 10 años fuera del Zoom deportivo. Algo que ha pasado inadvertido, porque a la corta, no a la larga, a la corta, cuando empezó a tener éxito el de pe a pa, iba el domingo en la noche. ¿Verdad? Al principio yo me quedaba y hacía el programa, el Zoom deportivo. Y estuve por lo menos 9 años ausente, porque fueron 10 años los que duró el de pe a pa. Entonces, creo que la relación y el éxito de esta pareja tiene que ver con otras cosas. Primero, que perduran en el tiempo. En segundo lugar, que yo siempre supe y lo sentí así, que valía la pena y que era lo correcto, lo que había que hacer desde el punto de vista de la mente y del corazón, ponerme un peldaño debajo de Sergio Livingstone. Siempre lo hice sin que me molestara o me doliera, por el afán, pues, esta cosa que uno tiene de competir y de ser. Siempre tuve un peldaño más abajo de Sergio. Y Sergio además poseía un sentido del humor, sí, con el que combinábamos muy bien, porque mi humor, no sé, pero es más napolitano y él es un humor de Oxford, decía yo, entre un italiano del sur. Como British, ¿no? Pues, claro. Claro. Como el humor de un italiano del sur con el humor de un inglés, porque él o de un anglosajón, era Livingstone, Paul Hammer, claro, era inglés y alemán. Entonces, y nos respetamos mucho, siempre lo pasamos muy bien. Yo siempre digo que faltó tener hijos, ¿no? Una relación muy estrecha. Aprovecho de contar que mi primer acercamiento con la figura de Pedro Carcuro más cercana, en mi caso, fue estando en la universidad, teniendo que hacer un trabajo de televisión, y yo era muy seguidor, te escuchaba en un programa de radio que tenía los domingos que se llamaba Rapidísimo. Yo era seguidor. Muy buen programa. Extraordinario en programa. Radio Chilena. En Radio Chilena, exactamente. Entrañable Radio Chilena. Y toqué la puerta de Philips 40, segundo piso, donde estaba la Radio Chilena, porque quería la cortina musical para mi espacio, o sea, para mi trabajo universitario. Y me recibió uno de los productores de la radio, que, bueno, tenemos una amistad en común, Guillermo Lefort, en su estilo, junto con mandarme a la no sé dónde, pero me entregó la cortina, y de ese momento yo he seguido siendo amigo de Guillermo. Siempre nos acordamos de ti cuando nos Guillermo, yo lo llevé a la primera etapa del de pe a pa. Sí. Aprovechábamos de mandarle un saludo a Guillermo Lefort, que siempre cuando nos juntamos yo lo veo casi periódicamente. Guillermo Lefort y Eduardo Ítalo Mella forman parte de esa historia del Rapidísimo. Absolutamente. Gran programa. Fue el primer programa donde entraste ya a la entrevista, sí, no deportiva, más política, la crónica, la actualidad, la revista. Un programa de 2 horas. Exacto. Del día domingo por la mañana, de 10 a 12, que hizo historia. Fue un programa muy interesante en un horario que estaba perdido en la radiotelefonía y que nosotros potenciamos, le dimos una vida extra distinta. Absolutamente. Tuvimos una sintonía enorme, ganamos varios premios. Sí. Fue un exitazo. Y bueno, y además fue la causa del de pe a pa. Claro, se inspiró. Si no hubiera estado Rapidísimo, no hubiese existido, estoy seguro, el de pe a pa. O sea, los ejecutivos de TVN se fijaron en el programa de la radio que tenía tanto éxito. La pregunta que siempre me surge es cómo digamos, en este caso tu figura ya consolidada en esa época, cuando comenzó el Rapidísimo, decide, y esto un poquito también el mensaje que estás dejando para los más jóvenes, sacrificar el domingo. Y no solamente el domingo, porque el sábado me imagino que preparas cosas. Era un programa que era de mucho sacrificio. Requería mucho sacrificio. Fíjate que había oportunidades en que nos tocaba transmitir, era en épocas donde transmitíamos el Campeonato Nacional de Fútbol. Sí. Y transmitíamos en El Salvador partidos del campeonato, eran día sábado por la tarde, a las 3:30 o 4. Y yo tomaba un auto, que normalmente me lo ponía el canal, un auto, y me iba a Copiapó, 2 horas. Tomaba el bus a las 8 de la noche y llegaba a las 8 de la mañana aquí a Santiago a hacer el Rapidísimo. Increíble. Eso es lo que te digo yo, que es pasión, sacrificio, eso es fundamental. Si no está la base del éxito, tenés ¿no? mente
de funcionario, no quiero decir funcionario público para que no se malinterprete. Claro, para que no se sienta en estos tiempos está tan difícil. Está, ¿no?, muy difícil. Pedro, ¿y cómo ha sido esta experiencia? Porque ya llevas varias elecciones entrevistando a los candidatos presidenciales. Hiciste ahora último también una pasada. Te faltó uno, sí. Sí. No quiso Kast, ¿no? Él no ha querido ir a ningún programa, a ningún canal, ni a Mega, ni a Chilevisión, ni a Canal 13. Y creo que el primero que le ofrecimos nosotros fue el Car Curo, este juego de palabras del auto en inglés, car, con el apellido. Una idea de Roberto Cuevas, también editor de... periodista deportivo, editor de deporte, bueno, jefe nuestro, ¿por qué te va a estar hablando a ti? Y él fue un poco el cerebro de este programa, que anduvo bastante bien. Sí, pero no quiso ir ¿eh? a ninguno, considera que el equipo de él considera que hay que ser cuidadoso con cada paso que se da en esta tierra derecha. Pero la idea del programa es acercar el personaje, el candidato a la gente, a lo más... Siempre hay un par de preguntas filudas que van entre medio. Y tú sabes hacer, ¿eh? Tienes esa técnica. Tienes esa estrategia, Pedro, de ir construyendo un poco la historia y finalmente igual hacer las preguntas, digamos. Es un poco... Va a estar dentro del estilo y también dentro de lo que he ido yo generando. Sí. Pero no quiso y, bueno, tiene todo el derecho a aceptar o no. Vamos a quedar con muchas preguntas que no se le hicieron en ningún canal a Kast, quien ahora ya enfrenta los últimos dos debates. Hay uno de Archie y otro de Anatel. Ahí sí va a estar porque ahí están todos los candidatos presidenciales. A los debates o foros de debate tienen muy poco. Ha ido a todos Kast, digamos, para que no aparezca esto como una crítica. Claro. No, yo digo, subrayando este rol tuyo, también esta misión de salir de los bordes del deporte, evidentemente, de ahí también hay un mérito tuyo en tu carrera en las comunicaciones, Pedro. Pero te quería preguntar, volviendo un poquito al tema de tus relatos deportivos históricos, por supuesto, el Me Pongo de Pie. Yo creo que has hablado en muchos lados y entendemos que te pusiste de pie realmente ese día de la final del Pregúntale Mundial. A Pedro García, que era el comentarista que estaba a mi lado. Que quedó técnico. Todo desguañangado porque yo me levanté y casi salté. Entonces, y lo de equipo, menos mal que no se interrumpió la transmisión. Menos mal. Qué lindo, esa Me Pongo de Pie, bueno, ya es tu frase. La gente te para, bueno, ahora mismo acá en la radio me pongo de pie para saludar a Pedro. Me pongo de pie para decir Tardelli. Me pongo de pie para decir Tardelli, exactamente. Yo pensé yo lo he contado, así que, pero yo pensé en mi papá. Italiano. Sí, él yo sé que estaba disfrutando y lo disfrutó mucho aquello. Y después, para el Mundial del 94... Final también del mundo. El canal mandó un móvil a la casa de mi papá. Yo no sabía esto, me enteré después cuando fue una operación fracasada. Fue campeón Brasil. Fue campeón Brasil, así que se quedaron con el móvil, tomaron 11 en la casa de mi papá y se volvieron al canal. Has estado en grandes momentos del deporte chileno y mundial. ¿Cuál es el gol que no relataste que te hubiese gustado haber relatado? Hay dos. Que yo estaba en la cancha, además. Pues que si no estaba en la cancha ya se te asoman como distantes. Claro. El de Maradona, el 86. ¿Contra los ingleses? Sí. ¿No lo relataste tú? No. Pero TVN transmitió ese mundial. Sí. ¿Y quién relató? Era una coproducción con Canal 13. Y ahí pasaron cosas muy raras que no me gustó. No creo que valga la pena en este momento. Algún día la vamos a desclasificar. Ya. ¿Por qué? Pero bueno. No te designaron para relatar ese partido de Argentina. No, ese mundial no relaté. Fui por el departamento de prensa. No relaté ningún. Te sacaron de la red de transmisiones. Exactamente. Ahí pasó algo entonces. Sí, pasó mucho. Algún día te prometo que lo vamos a desclasificar. Primero una conversación íntima y en el área deportiva. Perfecto. Y después, porque vale la pena que se conozca. O sea, tú fuiste como reportero a cubrir y no relataste ningún partido. Y como conductor de todos los bloques deportivos no relaté ningún partido. Bueno, el gol de Maradona en el Mundial del 86 y y el gol de Iván en la final contra La Coruña en el Bernabéu. También estaba, pero ahí transmitía
Mega. Fue el relato de Juan Manuel. Juan Manuel Ramírez, no tengo nada aquí que reclamar ni alegar. Lo disfruté muchísimo porque fue un golazo de Iván. Sí. Pero por Iván yo tengo un afecto particular. Yo lo quiero mucho, entonces me hubiera gustado, hubiera sido como la guinda de la torta de los goles, que fueron muchos que me tocó relatar de Iván Zamorano. Y con la selección chilena, porque el 2015 transmitieron la Copa América que ganó Chile, pero el que relató fue Luis Omar Tapia, ¿no? Claro. ¿No te tocó relatar? No, yo estaba de comentarista. Estabas de comentarista. Sí. Bueno, hay momentos. ¿Tuviste la tentación de agarrar el micrófono y de relatar el gol en esa oportunidad? Me hubiera gustado haber relatado ese partido de la final. Pero Michael tomó una determinación, él era el jefe, y yo la respeto, no tengo nada, porque la hizo limpiamente. Cuando las cosas se hacen limpiamente porque tú crees que es lo mejor para tu equipo, claro, ¿qué derecho tienes a reclamar? Yo estuve ahí en el equipo, en vez de ser centrodelantero me tocó ser número 10. Punto, se acabó, pero me hubiera gustado haber relatado esa final, de verdad. El título de Chile, el primero a nivel internacional. Ahora, sí, hay goles, el gol contra los italianos del 2-1, el 98 de Marcelo Sala. Por supuesto. Lo atesoro. Y yo creo que el más importante de todo, el gol de Pato Yáñez frente a los paraguayos. Patricio Yáñez. Que nos clasifica, porque matemáticamente no estaba escrito todavía, pero es el gol que nos clasifica. Después venía el partido acá en Santiago frente a Ecuador, que era un Ecuador chiquitito. Claro, discúlpenme. No, el Ecuador gigante de hoy que hizo un campañón para clasificar a Estados Unidos. Exactamente. Bueno, son muchas historias, Pedro. Nos quedan algunos minutos, pero no quisiera terminar esta conversación, mucho menos, pero me gustaría que, a ver, ¿en qué momento de tu... Bueno, obviamente de la vida te encuentras? ¿Estás con la misma fuerza de siempre? ¿Tienes sueños todavía de seguir transmitiendo? Acabas de decir en esta entrevista que guardaste la acreditación del Mundial de Ciclismo que transmitió en TVN porque puede ser tu último mundial. ¿Cómo es eso? Uno no sabe a esta altura. Yo tengo 80 años, Fernando, no me puedo hacer un lolo. Estoy relativamente bien de salud, con achaques propios de la vejez. Aquí no les pongamos calificativos truchos, no. Es enfermedades propias de la vejez y hay que aguantar. Yo la pelea la doy. Estoy casado con una mujer que es más joven que yo, 18 años. Ella me da impulso, me estimula, me obliga para no achancharme, para no tirarme en un diván sin destino. Y siempre estoy lleno de ideas, de ganas de cosas que a lo mejor vamos a hacer y que vamos a enfrentar juntos con el jefe, claro, con Roberto. Con Roberto Cueva. Sí. Tengo ganas siempre, pero a las ganas cuesta más meterle combustible que antes. Antes las ganas agarraban fuerzas por sí solas, ahora hay que meterle, hay que estimularse mucho. Pero estar en el terreno, por ejemplo, pasó los Panamericanos, donde tu figura volvió, pero fue una bomba impresionante. Yo fui testigo del aplauso generalizado de los 45.000 espectadores cuando en una transmisión interna que hicieron para el Estadio Nacional se te nombró, se te entrevistó y eso fue muy emocionante. Me imagino para ti, pero... De las cosas más emocionantes que me han tocado vivir. Qué fantástico eso, ¿eh? Pero además, la adrenalina, para ti el estar en el lugar, para la transmisión, es combustible. Es impresionante cómo te prende y... Es que el resto es verso. Cuando dicen es mejor... Claro, de pronto por el monitor o televisor ves más y mejores imágenes que las que percibes en un estadio. Pero en el estadio estás viviendo, eres parte de la historia, parte del juego, parte de la emoción. Ves cosas que no las ve la tele y esas cosas van haciendo la diferencia si eres capaz de tomarlas y contarlas. Yo creo que hay mucha diferencia entre estar en un estadio y estar en un estudio. No es más que una letra. Estudio, estadio. Y yo te digo una cosa, yo antes de los Panamericanos, yo estaba viajando a velocidad crucero. Ahí sí yo estaba pensando en
hasta luego. Y pasaron una serie de cosas que fueron coincidencias que me permitieron a mí transformarme en el narrador de los juegos. Y ahí yo viví una mezcla de estar estaba picado. y es que estar picado siempre para poder... y me entusiasmé. Me entusiasmé como un cabro chico, Fernando. De verdad te lo digo. Y fue clave el éxito de la sintonía. Y es lo mismo, nos fue bien. Sí. El equipo funcionó. Igual que el Mundial de Ciclismo, que fue extraordinario. Fue muy bonito. Lo pasamos demasiado bien. Tú dime si me quieres responder esta pregunta, porque lo tuvimos acá, no habló específicamente de ese tema, a Milton Milla. Es una relación que se cortó en algún momento, lo ha dicho el propio Milton. Sí. ¿Por qué se produjo eso? ¿Y por qué no hay posibilidades de una reconciliación, Pedro? No sé, tú sabes que las reconciliaciones tienen que ver con los momentos. Yeah. Es cierto que nos hemos distanciado y mucho, totalmente, no nos vemos. A mí me da pena, porque fue un compañero de casi 20 años juntos en Radio Agricultura. Y yo creo que ahí se suman todas las cosas. Se suman los malos entendidos, los egos de él y los míos, en fin, una situación extrema como era el adiós de Milton de la radio, el término del programa, claro, y con la contrapartida que significaba que a mí me ofrecieran trabajo, son todas cosas digamos, claro, es muy legítimo, que cuesta mucho. Claro. Ponerse en la balanza y pesarla. Pero es un dolor, digo, por esas... Pero evidente que si son 20 años donde nos reíamos, donde peleábamos, donde estábamos juntos, donde generábamos ideas, fue un periodo de mi vida de mucha intensidad en el trabajo periodístico radial. Yo iba todos los días al programa de la mañana, a las 7 de la mañana, todos los días. Así que con eso ya iba frecuentemente al programa de la hora de almuerzo. O sea, mi vínculo con el programa no era de un hombre que va a ocupar el asiento. No, era un participante intenso de la estructura del programa. Pero uno supone que esa relación en algún momento quizás se puede recomponer, así, habiendo tanta historia detrás ahí, ¿no? Y siendo dos personajes también relevantes, ¿no? del periodismo deportivo reciente. Fíjate que el otro día en Agro, que es la fiesta de los agricultores, me tocó, yo pensé que iba a ir en Milton, no lo vi, porque él tiene vínculo con la SNA, él tiene campo y además hace un programa agrícola en TV+. Y me encontré con el hijo de él, que sigue trabajando con él, que es el productor general de toda Pato Milla. Y la última vez que nos habíamos visto, hace unos 6 meses, un año, Pato Milla me quitó la vista para no saludarme. Y en esta oportunidad me abrazó con un cariño que a mí me emocionó muy fuerte. Mira, hay un paso entonces, ¿no? Yo digo, no sé si, espero que no haberte molestado, invadido, digamos, la pregunta, pero sí. es parte de... Además que sirve para desahogarse también un poco. Sí. A propósito de eso y yendo al tema más personal, evidentemente que la pena más profunda que no se acaba nunca es lo de Franco, ¿no? Lo de tu hijo. De hecho, es Milton el que te da la noticia en su momento, entiendo, ¿no? He visto, he leído, yo no sé, a propósito de que tú lees mucho y ves mucho, ¿cómo se puede, porque es imposible superar una situación como esa, tú lo has dicho muchas veces, imposible, Pedro, pero ¿hay alguna manera en que tú recurres a algún elemento para poder sobrellevar esa pena? No hay nada, no hay fórmula, no se puede hablar, ahí sí que no hay posibilidades. Eso duele hasta los huevos. Claro. Siempre. Él dejó una carta, ¿no? Dejó un documento, sí. Yeah. ¿Y tú lo viste ahí? O sea, ¿tú viste esa película que hace referencia? ¿La viste como para tratar de entender? No hablemos más de eso. Te pido perdón. No, por supuesto. Pero eso entonces es muy íntimo, muy personal todo. ¿En qué cambió
tu vida después de eso? ¿Lo enfrentas todo de manera distinta, Pedro? No cambió la vida. Cambió mi sensación frente a la vida. El poder estar siempre más contento y más alegre. Ahora faltan un par de peldaños, o muchos más peldaños. Pedro, para mí ha sido de verdad un agrado poder tener esta conversación contigo. De verdad que nunca lo imaginé, tal como dije en la presentación. Te admiro mucho. Gracias. Te respeto mucho. Soy un seguidor de la época del Rapidísimo y eso... Qué buen programa. Buenísimo. Parecido al rompecabezas. ¿Qué hago ahora? Tú tienes un Déjame programa... pasar un... No, por supuesto. De hecho, lo escucho también, el rompecabezas que va para Soldato a las 6 de la tarde en la agricultura, que también es de mucha actualidad, de entrevistas. Te gusta estar, digamos, siempre vinculado con la noticia. Me encanta me encanta compartir con la gente lo que está pasando. Y de pronto, ¿sabes lo que me gusta? Descubrir personajes. Eso, hay historias tan lindas donde uno va descubriendo personajes que nunca han tenido la oportunidad de contar cosas. Si los pones al aire y dices, por Dios. Yo muchas veces le digo a Guillermo, a este personaje está para llevarlo a tu programa. Claro, y él tiene tiene otro camino con el programa que hace, pero igual me entretengo haciéndole propuestas. Guillermo Muñoz, un gran amigo, ¿no?, de la vida. Sí, absolutamente. Hicimos 10 años juntos, sí. el de Peapá. Y se mantiene Después fue productor ejecutivo del área deportiva, también un par de años, hacia el final de su estado. Yo trabajé con él en televisión, de hecho, también. Valioso. Sabe hombre. Kilo de periodismo. Absolutamente. Un obsesivo. Ahí está la cosa. Es pasión y obsesión por el periodismo. Él me enseñó mucho en ese sentido. Sí. Yo pensé que yo era fanático, este es loco. Bueno, hay que seguir soñando. Ese es el mensaje, Pedro. Seguir haciendo todo con mucha pasión. Lo que pasa es que la mayoría de los sueños se duerme. Hay que hacer empeño para que los sueños se hagan realidad. Yo creo que esa frase la podemos decir en un partido. Totalmente. No, un tremendo grado, y tienes un montón de premios. El Premio Nacional de Periodismo Deportivo, el Raúl Prado, muchos premios, muchos reconocimientos, muchos homenajes. Falta uno. Y creo en esto coincidimos mucho, ¿no? Falta un premio. El Premio Nacional de Periodismo, ¿por qué no? Hay muchos que lo merecen más. Seguramente, pero... Sí. Pero en algún momento, esto es como una batalla que en su momento se dio con Julio Martínez Prada, ¿no?, que finalmente lo recibió. El único periodista deportivo que lo ha recibido. Sí. Creo que merecemos más los periodistas deportivos. Y mereces el Premio Nacional de Periodismo, Pedro. No. Yo creo que en esto, evidentemente, en algún momento se hará justicia. Y espero que pronto se haga justicia con eso. En esto no se valoriza al periodista deportivo, y al periodismo deportivo no se le valoriza como corresponde. Y hacemos un aporte importante en los medios. Demasiado. Y sobre todo las transmisiones del área deportiva de TVN son, pero base fundamental de lo que es la estructura de TVN. No sería TVN, no sería la televisión pública sin el deporte que hemos hecho durante 56 años. Absolutamente. Pedro, se nos acabó el tiempo, ha sido un agrado. Nuevamente reitero el agradecimiento por tu presencia acá en Detrás del Juego, y reiterarte toda mi admiración y profundo respeto por tu enorme trayectoria y como eres también como persona fuera de la cámara, fuera del micrófono. Gracias, Fernando Agustín. Ojalá que no hayamos lateado mucho. No, para nada. Y agradecer a todos ustedes que han estado ahí siguiendo esta conversación con un personaje icónico, Pedro Carcuro Leone, e invitarlos a que puedan revisar todos los capítulos que están disponibles en todas nuestras plataformas en Radio Pauta. Para mantenerte en marcha durante el día, Vivo tiene la energía para avanzar en sus barras Protein. Con 15 gramos de proteína, pocos ingredientes y sin azúcar añadida. Con Vivo, vivo mejor. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Una presentación de Vivo Protein. Energía para avanzar.